Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy vamos a hablar de la Hispanidad. Se acercan en estos días la celebración del 12 de octubre, que es el Día de la Hispanidad. Y vamos a hablar de la Hispanidad no como historia, que lo primero que habría que indicar es que no hay una cultura latinoamericana, que hay una cultura hispanoamericana, que es la que está tanto en España como en los países que fueron virreinato de la corona española. Pero no vamos a hablar de eso. Lo que vamos a hablar es de cómo nos alejamos de la veneración que les tenemos que tener a nuestros ancestros cuando renegamos de su legado. Nos guste o no nos guste, nuestros ancestros hicieron en un pasado cosas malas y cosas buenas. Y eso es un legado que ellos nos dejan. Y si no hubiera sido por eso, nosotros no estaríamos aquí. Por ejemplo, si mis ancestros hubieran decidido en 1532 pues irse para el virreinato de Nueva España en México, yo ahora sería un ciudadano mexicano, con todo lo bueno y todo lo malo de un ciudadano mexicano. Como decidieron no irse, o si se fueron, cosa que desconozco, regresaron, yo soy un ciudadano español, con todo lo bueno y todo lo malo que eso desempeña y que eso incide en mi vida. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo reniego de mi origen, ya no vamos a hablar ni siquiera de países o del nombre de los países. Si yo reniego de lo que hicieron mis antepasados, tanto culturalmente como socialmente, como emocionalmente, voy a entrar en conflicto con el árbol genealógico. Y el árbol genealógico se descarga sobre mí, aunque yo no quiera. O sea, yo soy parte de ese clan de familia, del que se fue, por una parte, y del que no se fue también. Si yo reniego de esa cultura, si yo reniego de esa educación, si yo reniego de todo lo que hicieron, bueno o malo, no hay por qué compartirlo. No hay por qué querer hacer lo mismo que hacían en 1500, en 1600, en 1700. Estamos en otro momento de la historia. Pero no reneguemos de nuestros ancestros. Llamemos a las cosas por el nombre que tienen, no por el que nos han dicho que tienen y lo dejamos ahí. Y me refiero a la denominación latinoamericano o hispanoamericano. Esa guerra es absurda. No hay una cultura latina en Sudamérica, ni Centroamérica, ni en México. No hay una cultura latina. La cultura latina solo lo tienen los países que fueron colonizados, que fueron invadidos por Roma. Solo lo tienen esos países, independientemente de que la RAE acepte que el uso de latinoamericano se está haciendo para definir a esas personas. Pero no es así. La nomenclatura se emplea para lo que se emplea y sirve para lo que sirve. Si de alguna manera se tienen que llamar los habitantes de esos antiguos virreinatos españoles, son hispanoamericanos, que es la cultura que allí se creó. Y renegar de ello, emplear palabras que no nos llevan a ningún lado y que nos alejan de esa denominación, que es la correcta, nos enfrentan contra nuestros ancestros. Y eso no es bueno para nosotros. Porque a lo mejor conscientemente tú te sientes bien porque es lo que te han enseñado, porque es lo que te has educado ahí, porque incluso sientes un odio hacia esa conquista porque te hubiera gustado ser azteca, maya o inca, o a lo mejor te hubiera gustado ser de la tribu oprimida por los aztecas y que mataban 40.000 personas al año, y niños incluidos, pues a lo mejor te hubiera gustado ser de esos y morir como niño. Perfecto, eso no lo voy a juzgar, me parece bien, pero eso ya no es así. Eso ya no está así, para bien o para mal. Y renegar, si te apellidas García, López o Márquez en México, renegar de tu cultura hispana, de esa cultura hispana que ves en las calles, que ves en la catedral, que ves en los monumentos, en los acueductos, renegar de eso es renegar de tus ancestros. Y ahí sí que es un problema que te vuelve para ti. Historia, créete la que quieras,
me da igual. Pero renegar de tus ancestros, ahí sí que tienes un problema. Y quizá, y fíjate lo que te digo, que aquí voy a profundizar un poco más, quizá parte de los complejos que hay en países que fueron, o que fueron virreinatos y que ahora deberían ser Hispanoamérica, no Latinoamérica, parte de esos complejos que existen en esos países, por los que no terminan de arrancar económicamente, porque el dinero tiene que ver con el padre, con la madre, perdón, ancestros incluidos. Y el éxito tiene que ver con la madre también, ancestros incluidos. Entonces, me parece muy increíble que no nos hayamos dado cuenta de toda esa parte que incide en que un país sea más próspero cuando de verdad reconoce a sus ancestros, les da valor, se siente agradecido por ellos. Porque al final, 400 años después, 300 años después, tú eres de una determinada manera, pero llevas un apellido que te marca y que marca tus orígenes. Y si no hubiera sido por ese García, por ese López, por ese Navarro, o sea, por ese español, hispano, que fue allí y que dejó su semilla, tanto en catedrales, como en edificaciones, como en construcción, como en vías terrestres, como en puertos marítimos. Si no hubiera sido por ese español, que también dejó hijos de apellido Navarro, García, López, Márquez, pues tú no estarías aquí. Tan sencillo como eso. No puedes tener un apellido García si no llevas parte del ADN español. No tienes un apellido López si no tienes un antepasado que fuera español. Cuando reniegas de eso, estás renegando de tus ancestros. Y eso no es bueno, ni para el éxito, ni para la economía, ni para el trabajo, y mucho menos para ti en individual y para el país en general. Así que os invito a que de verdad no cambiéis de opinión, pero agradecer a vuestros ancestros. Ser honestos con ellos. Si estáis enfadados, decírselo, pero agradecerles la vida. Venís de ahí, venís de ese árbol. Allá atrás hay un López, hay un García, hay un español que os dio la vida. Aunque estéis enfadados, si estáis enfadados con él, no os va a dar esa gracia que da el árbol cuando te congratulas, esa fuerza de los ancestros, que ya lo decían las tribus indígenas, pero de todos los sitios. Los celtas, los visigodos, los árabes, los aztecas, los mayas, las tribus toltecas que vivían al lado, las oprimidas y los opresores. Ya lo decían, honrar a los ancestros. Un abrazo muy fuerte. Gracias por llegar hasta aquí. Feliz Día de la Hispanidad.